La sonda de espacio profundo Pathfinder llevaba 3 años de viaje cuando los alienígenas la encontraron. La pequeña nave espacial humana no era nada especial, solo metal y circuitos transportando mensajes sobre la Tierra y su gente. Se movía lentamente a través de la oscuridad entre las estrellas, con la esperanza de encontrar a alguien ahí fuera. Los apiranos la encontraron primero. El almirante Beskar, de pie en el puente de su imponente nave de guerra, observaba la diminuta sonda humana en su pantalla. Sobre su piel púrpura aparecieron manchas de un amarillo brillante, una señal de que algo le parecía divertido. A su alrededor, sus oficiales emitían unos chasquidos que entre los de su especie equivalían a la risa. «Mirad esta cosa primitiva», dijo Beskar con una voz que sonaba como metal chirriando. «Ponen imágenes en un disco de oro. Creen que alguien encontrará esto y entenderá sus simples dibujos». La sonda fue llevada a bordo del buque insignia, el Orgullo de Zephyr. Los científicos apiranos la desmontaron pieza por pieza. Estudiaron cada componente, cada mensaje, cada imagen que los humanos habían elegido cuidadosamente para representar su mundo. El doctor Yigtal, el científico jefe de la flota, presentó sus hallazgos al almirante. «Son mamíferos, señor. Viven en un único mundo. No tienen colonias espaciales, ni armas reales. Sus naves más rápidas apenas alcanzan el 1% de la velocidad de la luz». La piel de Beskar se tornó de un amarillo aún más brillante. «¿Cuántos son?» «Unos 8.000 millones. Luchan entre ellos constantemente. Nunca han salido de su sistema solar, a excepción de esta patética sonda». El almirante miró las cartas estelares. La Tierra estaba marcada como un pequeño punto amarillo. El sistema de Sol parecía vacío e inútil en comparación con el vasto imperio sapirano, que controlaba 200 mundos. «¿Son una amenaza?», preguntó Beskar. El saco gutural del doctor Yigtal se expandió, el equivalente sapirano a una carcajada. «Señor, son insectos. Sus armas más poderosas son explosivos químicos. Queman combustibles fósiles para obtener energía. No durarían ni un día contra nuestras naves más débiles». Pero el alto mando seiriano tenía reglas. Cualquier nueva especie que alcanzara el espacio debía ser tratada. O se unían al imperio como súbditos, o eran destruidos. No había una tercera opción. El mensaje llegó a través de canales cuánticos desde la capital de la hegemonía. Beskar lo leyó en voz alta a la tripulación de puente. «Procedan al sistema Tierra. Demuestren la superioridad imperial. Aseguren la rendición incondicional o eliminen a la especie». 50 naves de guerra de la tercera flota de asalto cambiaron su rumbo hacia Sol. Cada nave medía kilómetros de largo, armada con armas que podían fracturar planetas. Sus cascos brillaban con escudos de energía capaces de detener cualquier cosa que los humanos pudieran lanzarles. El viaje duró 6 meses. Durante ese tiempo, los apiranos estudiaron cada señal procedente de la Tierra. Vieron las transmisiones de televisión humanas, monitorizaron las comunicaciones militares y analizaron los sencillos satélites que orbitaban el mundo azul. «Son incluso más patéticos de lo que pensábamos», informó el jefe de inteligencia, Kexar. «No tienen un gobierno unificado. Desperdician recursos en entretenimiento y deportes. Sus fuerzas militares usan toscas armas de proyectiles». Beskar estaba complacido. Esto sería fácil. El imperio ganaría un nuevo mundo sin perder una sola nave. Los humanos se rendirían rápidamente en cuanto vieran el poder seiriano. La flota salió del viaje superlumínico en el borde del sistema solar. Inmediatamente, los sensores humanos los detectaron. Beskar observó con diversión cómo las señales de radio llenas de pánico volaban entre la Tierra y su pequeña colonia lunar. En cuestión de horas, las fuerzas militares de la Tierra se movilizaron. Beskar podía verlas en sus escáneres de largo alcance: 12 naves mineras reconvertidas y 8 naves militares. La flota humana entera era más pequeña que el hangar de su buque insignia. «Señor», informó el oficial de armamento, «Tesval, se están moviendo para interceptarnos. Deberíamos destruirlos». «Todavía no», dijo Beskar. «Primero hablaremos. Dejemos que entiendan a lo que se enfrentan». El almirante abrió un canal hacia la Tierra en todas las frecuencias. Su imagen apareció en cada pantalla humana, en cada emisión de radio, en cada dispositivo de comunicación. Su alta figura alienígena se cernía sobre los humanos mientras hablaba en su propio idioma. «Pueblo de la Tierra», comenzó, con la voz fría y mecánica a través del dispositivo de traducción. «Soy el almirante Beskar de la hegemonía seiriana.
Vuestra primitiva sonda ha llamado nuestra atención. En la Tierra, miles de millones de humanos observaban aterrorizados al alienígena hablar. Sus peores temores se estaban haciendo realidad. Os rendiréis incondicionalmente, continuó Beskar. Vuestro mundo se convertirá en propiedad del imperio. Nos serviréis y os permitiremos vivir. Tenéis 24 de vuestras horas para decidir. La transmisión terminó. Beskar se giró hacia sus oficiales, todos mostrando manchas de diversión en su piel. ¿Y si se niegan?, preguntó Tezval. Entonces demostraremos lo que le sucede a las especies que desafían al imperio, replicó Beskar. Pero míralos, ya tienen miedo. Efectivamente, las naves humanas estaban tomando posiciones defensivas alrededor de la Tierra, pero eran tan pequeñas, tan frágiles. Los escáneres de Beskar le mostraban todo: cohetes químicos, primitivos motores de fusión, simples armas cinéticas. Era como ver a niños jugar con juguetes. La capitana Santos, de la nave humana Defiance, envió un mensaje a la flota siriana. Su rostro apareció en la pantalla de Beskar. Una joven mujer humana de pelo oscuro y ojos decididos. «Naves alienígenas», dijo, «no sois bienvenidas en nuestro sistema. Marchaos ahora o defenderemos nuestro mundo». Todo el puente sapirano estalló en un coro de risas chasqueantes. Beskar casi se cae de su silla de mando. ¿Acaba de amenazarnos? ¿Con qué? ¿Con sus pequeños cohetes químicos? El doctor Jigtal estaba estudiando sus lecturas. «Señor, su nave más grande apenas tiene una masa de 50.000 toneladas. Nuestro buque insignia es 300 veces más grande. Podríamos embestir a toda su flota sin reducir la velocidad». Beskar decidió divertirse un poco. Abrió el canal de nuevo, esta vez en la frecuencia militar humana. «Capitana Santos», dijo, dejando que la burla llenara su voz. «Su valentía es divertida, pero la valentía no puede detener los disruptores cuánticos. La valentía no puede penetrar los escudos de energía. Mire sus escáneres. Cuente nuestras naves. ¿Lo entiende ahora?» En la pantalla, pudo ver cómo el rostro de la capitana humana palidecía. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba algo fuera de cámara, probablemente las lecturas de sus sensores que mostraban el verdadero tamaño de la flota sapirana. «No, no nos rendiremos», dijo, pero su voz temblaba. «Entonces moriréis con valentía», replicó Beskar. «Qué refrescante». Cortó la transmisión y se dirigió a su oficial de armamento. «Inicien la aproximación. Formación de batalla, pero lentamente. Que vean nuestro poder. Que entiendan su error». Las 50 naves sapiranas avanzaron como un muro de muerte. Sus cascos brillaban con energía. Las compuertas de las armas se abrieron como bocas hambrientas. Detrás de ellas, el propio espacio parecía curvarse mientras sus motores distorsionaban la realidad. Las naves humanas se desplegaron en una línea defensiva. Intentaban proteger su mundo, pero parecían niños de pie frente a un huracán. «Señor», informó el jefe de sensores, «refuerzos humanos están despegando de su base lunar. 6 naves más». Beskar casi se rió de nuevo. «¿6 más? ¿Creen que 18 naves marcarán alguna diferencia contra 50? Pero algo le molestaba mientras observaba la formación humana. No estaban huyendo, enfrentándose a una muerte segura, completamente superados en armamento. Mantenían su posición. La mayoría de las especies ya habrían huido. «Mamíferos primitivos», murmuró, «demasiado estúpidos para saber cuándo están vencidos». La flota continuó su avance. Pronto estarían lo suficientemente cerca para usar sus armas de corto alcance, las que mataban de forma limpia y rápida. Beskar decidió ser misericordioso. Estos humanos habían demostrado más valor que la mayoría. Merecían una muerte rápida. Sin que el almirante lo supiera, en las profundidades de la Tierra, otros humanos observaban y esperaban. En búnkeres ocultos e instalaciones secretas, preparaban su propia respuesta a la amenaza alienígena. La flota de defensa en el espacio nunca estuvo destinada a ganar esta batalla. Estaba destinada a ganar tiempo. A 2 kilómetros bajo el desierto de Atacama, la doctora Sarah Chen estaba sentada en una silla que decidiría el destino de la humanidad. La instalación subterránea a su alrededor zumbaba con una energía silenciosa. Las pantallas mostraban flujos de datos, cartas estelares, lo más importante, la flota alienígena que se aproximaba. Sarah tenía el pelo canoso y los ojos cansados.
Había pasado los últimos 30 años de su vida trabajando en un único proyecto. Ahora, en este momento, descubriría si esos años habían significado algo. Doctora Chen, llegó una voz a través de sus auriculares. Aquí el general Morrison. ¿Está lista? Sara miró el botón rojo bajo su mano derecha. Estaba protegido por una cubierta de plástico transparente. Un objeto tan simple para contener tanto poder. Estoy lista, general, dijo. Damocles está completamente cargado y fijado en el objetivo. Sobre ellos, el mundo observaba el avance de las naves alienígenas. Los informativos mostraban a gente rezando en las calles. Algunos corrían presas de pánico. Otros permanecían en silencio mirando al cielo. Todos sabían que el primer contacto de la humanidad con alienígenas podría ser también el último. Pero la mayoría de la gente no sabía nada de la instalación de Atacama. No sabían nada del proyecto Damocles. No sabían que su planeta tenía un arma con la que podía luchar. El secreto comenzó 60 años atrás, cuando la Tierra detectó por primera vez señales alienígenas. Los mensajes provenían del espacio profundo. Breves transmisiones que demostraban que los humanos no estaban solos. La mayoría de la gente lo celebró. Científicos de todo el mundo trabajaron para decodificar las señales y enviar respuestas. Pero algunos humanos miraron esas señales y sintieron miedo. El doctor Richard Chen, el padre de Sara, fue uno de ellos. Era un físico que entendía lo que esas señales realmente significaban. Si los alienígenas tenían tecnología para enviar mensajes a través del espacio, tenían tecnología para viajar a través del espacio. Si podían viajar, también podían hacer la guerra. Necesitamos estar preparados, dijo en una reunión secreta de líderes militares y científicos. Esperamos que vengan en son de paz, pero debemos prepararnos para la guerra. El proyecto Damocles nació en esa reunión. Mientras el mundo celebraba el primer contacto, un pequeño grupo de humanos comenzó a construir un arma. Empezaron con pequeñas estaciones de investigación secretas, laboratorios ocultos, recursos cuidadosamente sustraídos. El proyecto creció lentamente durante décadas, oculto a la vista del público. Ni siquiera la mayoría de los líderes gubernamentales sabían que existía. El gran avance llegó hace 20 años, cuando la doctora Sara Chen, siguiendo el trabajo de su padre, resolvió las matemáticas del viaje más rápido que la luz, no el método lento que usaban los alienígenas, sino algo mucho más peligroso. El motor Alcubierre podía curvar el espacio y el tiempo. Podía impulsar objetos a velocidades increíbles, pero requería enormes cantidades de energía y solo podía usarse una vez. El motor se autodestruiría en el proceso. Perfecto para un arma. Damocles fue construido en astilleros secretos ocultos por todo el sistema solar. Parecía simple, una barra de tungsteno del tamaño de un autobús escolar. Pero dentro de esa barra había un motor Alcubierre alimentado por toda la reserva estratégica de antimateria de la humanidad. Al ser disparado, Damocles aceleraría hasta el 99,7% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, impactaría con la fuerza de una estrella en explosión. Nada conocido por la ciencia podría detenerlo. El arma esperó en el espacio profundo, oculta tras las lunas de Júpiter. Durante 20 años, flotó en el frío y la oscuridad, esperando el día en que la humanidad la necesitara. Ese día había llegado. Informe de estado, dijo Sara a través de sus auriculares. Damocles a 2 unidades astronómicas del objetivo fue la respuesta desde el control de la misión. La flota alienígena avanza según lo previsto. Nuestra flota de defensa mantiene la posición. Sara observaba la pantalla principal. Mostraba el espacio alrededor de la Tierra en tiempo real. Las naves alienígenas parecían estrellas moviéndose lentamente hacia los diminutos puntos que eran las naves humanas. La diferencia de tamaño era aterradora. Doctora Chen, dijo la voz del general Morrison. Los alienígenas exigen la rendición. La comandante de nuestra flota se niega. Bien, dijo Sara. Los necesitamos más cerca. El plan era simple en su concepto, pero requería una sincronización perfecta. Los alienígenas tenían que creer que estaban ganando. Tenían que acercarse lo suficiente para que Damocles pudiera alcanzarlos antes de que pudieran escapar. Y lo más importante, tenían que agrupar sus naves. El almirante Beskar está transmitiendo de nuevo, informó el oficial de comunicaciones. Se está burlando de nuestra flota de defensa, llamándolos primitivos. Sara sintió que la ira crecía en su pecho. Esos alienígenas pensaban que los humanos eran débiles.
Pensaban que la Tierra caería fácilmente. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. ¿Distancia al objetivo?, preguntó. 1,8 unidades astronómicas y acercándose. El tiempo de impacto sería de 18 minutos en la posición actual de la flota alienígena. Demasiado lejos. Los alienígenas podrían escapar en 18 minutos si detectaban el arma a tiempo. Sara los necesitaba más cerca. En la pantalla, observó a la flota de defensa humana desplegarse en una formación protectora. La capitana Santos y sus tripulaciones sabían que probablemente iban a morir, pero mantenían sus posiciones de todos modos. Confiaban en que la Tierra tenía un plan. El dedo de Sara se cernía sobre el botón. Dentro de la instalación, docenas de técnicos monitorizaban los sistemas y confirmaban las lecturas. Esta era la única oportunidad de la humanidad. Si Damocles fallaba o erraba, la Tierra no tendría otra defensa. La flota alienígena está acelerando, informaron los sensores. Se está moviendo a formación de ataque. Distancia, 1,5 unidades astronómicas. Tiempo de impacto, 14 minutos. Todavía demasiado lejos. Sara se obligó a esperar. En todo el mundo, la gente veía a su flota de defensa prepararse para una batalla sin esperanza. No sabían que su destino descansaba en las manos de una científica cansada en un búnker subterráneo. Los minutos pasaban lentamente. En la pantalla, las naves alienígenas se hacían más grandes a medida que se acercaban a la Tierra. Sus armas comenzaron a brillar con energía. Pronto estarían lo suficientemente cerca para destruir la flota humana con facilidad. Doctora Chen, llegó la voz de la capitana Santos por el canal militar. Estamos detectando lecturas de energía masivas de las naves alienígenas. Están cargando armas. Mantenga la posición, capitana, respondió Sara. La ayuda está en camino. ¿Qué ayuda? No hay nada ahí fuera más que nosotros. Sara sonrió sombríamente. Siempre ha habido algo ahí fuera, capitana. Simplemente no podía verlo. La flota alienígena se acercó más. Una unidad astronómica. 0,9, 0,8. Doctora Chen, dijo el general Morrison con urgencia. Están casi en rango de tiro de nuestra flota. Si esperamos mucho más. 0,7 unidades astronómicas, dijo Sara, leyendo su pantalla. Tiempo de impacto, 11 minutos. Todavía demasiado. Pero entonces sucedió algo inesperado. El almirante alienígena, confiado en su victoria, decidió hacer una demostración de fuerza. En lugar de desplegar sus naves para un ataque a larga distancia, las agrupó en una formación compacta. Quería que los humanos vieran las 50 naves a la vez. Una abrumadora exhibición de poder. 0,6 unidades astronómicas, leyó Sara. Formación de la flota, compacta. Tiempo de impacto, 8 minutos. Perfecto. Doctora Chen, llegó la voz desde control de la misión. Damocles está fijado en el buque insignia alienígena. Tenemos un tiro limpio. La mano de Sara se movió hacia la cubierta de plástico sobre el botón rojo. Durante 30 años se había preparado para este momento. Todos los cálculos, todas las pruebas, todos los secretos, todo se reducía a esto. Un solo disparo, susurró para sí misma. Es todo lo que tenemos. Levantó la cubierta de plástico. El botón rojo esperaba debajo, con la simple etiqueta fuego. Damocles listo para el lanzamiento, confirmó el control de la misión. Todos los sistemas en verde, esperando su orden. Sara pensó en su padre, que había iniciado este proyecto 60 años atrás. Pensó en todos los científicos e ingenieros que habían trabajado en secreto para construir esta arma. Pensó en los 8,000 millones de personas en la Tierra que contaban con ella, aunque no lo supieran. Sobre todo, pensó en el almirante alienígena que estaba a punto de aprender que los humanos no eran tan indefensos como él creía. Sara presionó el botón. A 2 unidades astronómicas de distancia, oculto tras las lunas de Júpiter, Damocles cobró vida. Su motor Alcubierre se activó, curvando el espacio y el tiempo alrededor del proyectil de tungsteno. La realidad se distorsionó mientras el arma comenzaba su viaje hacia la flota alienígena. En el búnker de Atacama, las alarmas comenzaron a sonar. Damocles ha sido disparado, informó el control de la misión. Tiempo hasta el objetivo, 8 minutos y 14 segundos. Sara se reclinó en su silla y esperó. No había nada más que pudiera hacer.
El destino de la humanidad estaba ahora en manos de la física y las matemáticas. 8 minutos para descubrir si los humanos eran lo suficientemente inteligentes como para sobrevivir en una galaxia hostil. El almirante Beskar, en su puente, observaba la patética flota humana a través de su visor principal. Las diminutas naves flotaban en el espacio como insectos esperando a ser aplastados. Sus armas estaban completamente cargadas y listas para disparar. ¿Distancia a la flota humana?, preguntó. 50 millones de kilómetros y acortándose, señor, informó su oficial de navegación. Estaremos en rango de tiro óptimo en 6 minutos. La piel de Beskar mostraba brillantes manchas de satisfacción. Esto era casi demasiado fácil. Los humanos se habían dispuesto en una perfecta línea defensiva, convirtiéndose en blancos fáciles. Los destruiría rápidamente y luego dirigiría sus armas hacia su mundo azul. Señor, llamó su jefe de sensores. Estoy detectando una pequeña firma de energía aproximándose desde el sistema exterior. Muy débil. Probablemente otra nave humana, dijo Beskar con desdén. ¿Cómo de pequeña? Extremadamente pequeña, señor. Del tamaño de su sonda, moviéndose a... Un momento, eso no puede ser correcto. La cara del jefe de sensores cambió a un color púrpura oscuro, una señal de confusión entre los apiranos. ¿Qué ocurre?, exigió Beskar. Señor, el ordenador dice que este objeto se mueve al 99% de la velocidad de la luz, pero eso es imposible. Nada tan pequeño podría llevar suficiente energía para tal velocidad. Beskar se rió. Un sonido áspero y chasqueante. Sus sensores funcionan mal. Recalíbrelos. Pero al otro lado del puente, otros oficiales estaban obteniendo las mismas lecturas. El misterioso objeto se movía, en efecto, a una velocidad increíble directamente hacia la flota sapirana. ¿Tiempo hasta la intercepción?, preguntó Beskar, más curioso que preocupado. 37 segundos, señor. Beskar agitó una mano con garras. Suban los escudos. Si es algún tipo de misil primitivo, nuestras defensas lo detendrán fácilmente. Los escudos de energía del orgullo de Zephyr se activaron, rodeando la imponente nave con una barrera brillante. Los escudos podían detener cualquier cosa: proyectiles de plasma, torpedos cuánticos, incluso pequeños asteroides. Ningún arma humana podría penetrarlos. El objeto sigue aproximándose, informaron los sensores. 20 segundos para el impacto. Señor, llamó el oficial de armamento. Deberíamos derribarlo. ¿Con qué?, replicó Beskar. Nuestras armas no pueden apuntar a algo que se mueve tan rápido. Deja que golpee los escudos. Entonces veremos qué pensaban estos humanos que los salvaría. En el puente, los oficiales apiranos se prepararon para ver cómo sus escudos desviaban con facilidad cualquier arma primitiva que los humanos hubieran lanzado. Algunos incluso hacían sonidos de apuesta sobre en cuántos pedazos se rompería el objeto. 10 segundos, contó el jefe de sensores. 5, 4, 3, 2... En el último medio segundo antes del impacto, el ordenador finalmente calculó la verdadera energía del objeto que se aproximaba. Los números aparecieron en la pantalla de Beskar justo cuando la comprensión amanecía en su mente alienígena. Una barra de tungsteno moviéndose a 99,7% de la velocidad de la luz portaba una energía cinética equivalente a la explosión de una pequeña estrella. A esa velocidad, el proyectil había ganado tanta masa que era como ser golpeado por una supernova concentrada. La física era el arma más grande de la humanidad. Escudos arriba. Toda la potencia... Empezó a gritar Beskar. Damocles golpeó el orgullo de Zephyr. Justo en el centro de su casco. El proyectil relativista atravesó los escudos de energía como si no existieran. Los escudos estaban diseñados para detener materia normal moviéndose a velocidades normales. No tenía ningún efecto sobre un objeto que era casi pura energía cinética. La barra de tungsteno golpeó el buque insignia alienígena y siguió adelante. Atravesó 3 kilómetros de blindaje avanzado en menos de un microsegundo. El casco de la nave, construido para resistir las armas más poderosas de la galaxia, no ofreció más resistencia que el papel. Pero la verdadera destrucción provino de lo que sucedió después. Cuando un objeto que se mueve a una velocidad cercana a la de la luz se detiene repentinamente, toda su energía cinética tiene que ir a alguna parte. En este caso, se convirtió en calor, luz y una explosión que por un instante eclipsó al sol de la Tierra. El orgullo de Zephyr simplemente dejó de existir. En un momento,
Estaba allí, un imponente acorazado que había conquistado 100 mundos. Al siguiente, solo había plasma en expansión donde solía estar la nave. La explosión creó una estrella temporal en medio de la flota sapirana. 3 naves de escolta atrapadas en la bola de fuego se vaporizaron al instante. 7 naves más sufrieron daños críticos cuando la onda de choque las alcanzó. Pero la peor parte para los alienígenas supervivientes fue el pulso electromagnético. La liberación de energía fue tan enorme que creó una onda PEM que se extendió por toda la flota. La electrónica falló en toda la formación alienígena. Los sensores se quedaron ciegos. Las armas se apagaron. Los sistemas de soporte vital parpadearon y murieron. En la repentina oscuridad y confusión, el comandante de la flota, Texal, se encontró al mando de lo que quedaba de la tercera flota de asalto. Su nave, la Garra Carmesí, había estado lo suficientemente lejos para sobrevivir a la explosión inicial, pero sus sensores estaban dañados y sus comunicaciones fallaban. «Informe», gritó en su comunicador. «Señor, el buque insignia ha desaparecido». Llegó una voz conmocionada. «El almirante Beskar, toda la nave, simplemente desaparecido». «¿Qué nos golpeó? ¿De dónde vino?» «Desconocido, señor. Nuestros sensores detectaron un objeto durante menos de 40 segundos. Parecía moverse a una velocidad imposible». Texan miró su pantalla táctica. La mitad de sus naves no respondían a las comunicaciones. Varias más informaban de daños críticos. El orgullo del imperio siriano había sido destripado por un solo disparo de un enemigo que habían descartado como primitivo. «Señor», llamó su oficial científico, «estoy leyendo firmas de energía masivas de la flota humana. Se están moviendo formación de ataque». Efectivamente, la capitana Santos y sus tripulaciones apenas podían creer lo que estaban viendo. Sus sensores habían detectado la explosión masiva donde solía estar el buque insignia alienígena. La flota enemiga, que parecía tan abrumadora momentos antes, ahora estaba dispersa y confusa. «Todas las naves», transmitió Santos a su flota, «avancen y ataquen. Golpéenlos mientras están ciegos». Las naves humanas se lanzaron hacia adelante, con sus primitivas pero fiables armas listas para la batalla. Por primera vez desde la llegada de los alienígenas, tenían una oportunidad. En el puente de su nave dañada, Texal se enfrentaba a una situación imposible. Su flota estaba paralizada. Sus sensores fallaban. Los humanos que había planeado aplastar fácilmente ahora atacaban con confianza. Peor aún, no tenía idea de qué arma había destruido el buque insignia. Por lo que sabía, los humanos tenían más armas de ese tipo listas para disparar. «Señor», urgió su oficial de navegación, «deberíamos retirarnos, reagruparnos y pedir refuerzos». El orgullo de Texal se rebeló ante la idea de huir de humanos primitivos, pero sus instintos de supervivencia eran más fuertes. Lo que sea que hubiera matado al almirante Beskar, también podría matarlo a él. «Todas las naves», ordenó a regañadientes, «retírense a una distancia segura. Preparen el salto de emergencia superlumínico». «Pero, señor, nuestras órdenes eran capturar o destruir la Tierra». «Nuestras órdenes asumían que nos enfrentábamos a cohetes químicos y bombas de fusión», replicó Texal sombríamente, «no a armas que pueden crear estrellas en explosión». Las naves apiranas supervivientes comenzaron a retirarse, con la formación rota y la confianza destrozada. Muchas de ellas todavía estaban ciegas por EPEM, siguiendo a su comandante de flota por señales de radio de emergencia. En su búnker subterráneo, la doctora Sarah Chen observaba la retirada de las flotas alienígenas en sus pantallas. A su alrededor, los técnicos vitoreaban y celebraban. Lo imposible había sucedido. El único disparo de la humanidad había funcionado a la perfección. «Doctora Chen», llegó la voz del general Morrison, llena de asombro. «La flota alienígena se está retirando. Lo ha conseguido. Realmente lo ha conseguido». Sarah no sintió alegría, solo agotamiento. «¿Cuántos escaparon?» 31 naves, la mayoría dañadas. Pero Sarah destruyó su buque insignia y rompió su formación con una sola arma. ¿Cómo es eso posible? Sarah miró el tubo de lanzamiento vacío que una vez contuvo Damocles. «Einstein tenía razón, general. Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. A 99,7% de la velocidad de la luz, nuestra barra de tungsteno tenía la masa de una luna pequeña y la energía cinética de una supernova». Hizo una pausa,
observando a las naves alienígenas huir hacia el borde del sistema solar. Los apiranos pensaban que éramos primitivos porque usamos cohetes químicos y energía de fusión. Olvidaron que a veces los viejos métodos funcionan mejor. A la física no le importa la tecnología avanzada. Una roca moviéndose lo suficientemente rápido puede matar dioses. Sobre ellos, la flota de defensa humana se reagrupaba alrededor de la Tierra. Esperaban morir en una batalla sin esperanza. En cambio, se encontraron victoriosos contra pronósticos imposibles. Pero Sara sabía que esto era solo el principio. Los alienígenas supervivientes llevarían la noticia a su imperio. Les dirían a sus líderes que los primitivos humanos poseían armas que podían destruir acorazados con un solo disparo. La galaxia estaba a punto de aprender que la humanidad no era tan indefensa como parecía. Y ese conocimiento lo cambiaría todo. La noticia llegó a Zephyr Prime 6 días después de la batalla. La nave dañada del comandante de flota Texal entró cojeando en el sistema natal, transmitiendo códigos de emergencia que no se habían utilizado en 3 siglos. El alto almirante Mork recibió la transmisión en su sala de guerra, en las profundidades del Palacio Imperial. A su alrededor, líderes militares de todo el imperio se reunieron para escuchar lo que debería haber sido un informe de victoria rutinario. En cambio, escucharon lo imposible. La tercera flota de asalto ha sido derrotada. La voz de Texal llegó a través del comunicador cuántico, distorsionada por los daños en los sistemas de su nave. El almirante Beskar ha muerto. El buque insignia Orgullo de Zephyr fue destruido por una sola arma. El silencio llenó la sala de guerra. Durante varios largos momentos, nadie habló. El imperio sepiriano no había perdido una batalla importante en más de 2.000 años. Repita esa transmisión, ordenó el alto almirante Mork, con la piel mostrando manchas de incredulidad. Señor, nos enfrentamos a una flota humana primitiva en la Tierra. El enemigo desplegó un vehículo de aniquilación relativista que se movía a 99,7% de la velocidad de la luz. El arma destruyó por completo nuestro buque insignia y paralizó nuestra formación. Nos vimos obligados a retirarnos. El general Kesmar, el principal estratega del imperio, dio un paso adelante. Eso es imposible. Nuestra inteligencia demostró que los humanos apenas tienen tecnología de fusión. No pueden construir armas relativistas. Señor, respondió Texal, lo vi suceder. Nuestros sensores lo registraron todo antes de que el PEM los desactivara. Los humanos dispararon un único proyectil que impactó con la fuerza de una estrella en explosión. El alto almirante Mork estudió los informes tácticos que inundaban sus pantallas. 50 naves habían entrado en el sistema Sol. Solo 31 habían regresado, y la mayoría de ellas estaban gravemente dañadas. Fue el peor desastre militar en la historia seiriana. ¿Cuántas naves tienen los humanos?, preguntó. Señor, su flota de defensa constaba de solo 20 naves. Todas ellas eran más pequeñas que nuestras naves de escolta. Entonces, ¿cómo nos derrotaron? No necesitaron una gran flota, señor. Un solo disparo de su arma fue suficiente. Las implicaciones golpearon a todos en la sala al mismo tiempo. Si los humanos podían construir armas lo suficientemente poderosas como para destruir los acorazados sepirianos, no eran la especie primitiva que el imperio había asumido. El propio emperador Sismo llegó en menos de una hora. La piel del anciano gobernante estaba oscura de ira mientras escuchaba el informe completo de la batalla. Las pantallas holográficas mostraban la destrucción del orgullo de Zephyr desde múltiples ángulos. 50 naves, dijo el emperador en voz baja. Enviamos 50 naves para aplastar insectos y la mitad de ellas no regresaron. Su Majestad Imperial, dijo con cuidado el alto almirante Mork, nuestra inteligencia fue claramente defectuosa. Los humanos tienen tecnología que no conocíamos. ¿Cómo la ocultaron? Nuestros exploradores observaron su mundo durante décadas. Vimos cohetes primitivos y armas químicas. El doctor Jigtal, que había estudiado la sonda humana, habló con nerviosismo. Sire, es posible que hayamos subestimado su capacidad científica. La sonda mostraba tecnología rudimentaria, pero quizás fue una distracción deliberada. El emperador Sismo clavó sus antiguos ojos en el científico. Estás diciendo que nos engañaron. Es posible, Sire. Mientras observábamos cómo su tecnología pública se desarrollaba lentamente, puede que estuvieran construyendo armas avanzadas en secreto. El general Kesmar estaba estudiando proyecciones tácticas en su pantalla personal. Su Majestad,
tenemos un problema mayor. Si los humanos pueden construir un arma así, pueden construir más. ¿Cuántos vehículos de aniquilación relativista poseen? Nadie podía responder a esa pregunta. Las naves supervivientes habían huido antes de realizar un reconocimiento adecuado. Por lo que el Imperio sabía, la Tierra estaba erizada de armas que podían matar dioses. Señor, informó el jefe de inteligencia Vexar, estamos recibiendo informes preocupantes de todo el Imperio. La noticia de nuestra derrota se está extendiendo. El consorcio cristalino ha aumentado las incursiones a lo largo de nuestra frontera. Los cazadores del vacío están probando nuestras defensas en el borde exterior. La piel del emperador Sismot se oscureció aún más. ¿Sienten debilidad? Sí, Sire, y hay más. Las rutas comerciales cerca del espacio humano han sido abandonadas. Los mercaderes se niegan a viajar allí, temiendo estas nuevas armas. Las implicaciones económicas eran asombrosas. El imperio sapirano dependía del comercio entre sus 200 mundos. Si las compañías navieras comenzaban a evitar sectores enteros por miedo, la economía colapsaría. El alto almirante Mork mostró cartas estelares con la región galáctica alrededor de la Tierra. Su Majestad, necesitamos determinar el alcance de la capacidad militar humana. Recomiendo que enviemos una flota más grande. ¿Cómo de grande?, preguntó el emperador. Todo el segundo grupo de batalla. 300 naves. El general Quexar negó con la cabeza. Señor, ¿y si tienen 300 armas? ¿Y si cada nave humana transporta vehículos de aniquilación relativista? La sala volvió a quedar en silencio. La posibilidad era aterradora. En su arrogancia, los sapiranos habían asumido que los humanos eran primitivos con armas rudimentarias. Ahora se enfrentaban a la perspectiva de que la Tierra pudiera ser el mundo militarmente más avanzado de la galaxia. Necesitamos inteligencia, decidió el emperador Sismot. Envíen exploradores sigilosos. Manténganse en el rango máximo de los sensores. Cuenten sus naves. Analicen sus capacidades. Quiero saber exactamente a qué nos enfrentamos. Los exploradores partieron en cuestión de horas, pero su misión llevaría meses. Hasta entonces, el Imperio tenía que lidiar con las consecuencias inmediatas de su derrota. La noticia no pudo ser contenida. Las comunicaciones cuánticas llevaron la noticia por toda la galaxia más rápido de lo que las naves podían viajar. En cuestión de días, todas las especies espaciales sabían que el poderoso Imperio Sapirano había sido derrotado por una raza que nunca había salido de su sistema natal. La embajadora Trisna, del Consorcio Cristalino, solicitó una reunión de emergencia con el emperador Sismot. Su forma cristalina brillaba con una emoción apenas contenida mientras hablaba. Su Majestad Imperial, dijo con su voz musical, estamos preocupados por estos nuevos acontecimientos. Si los humanos poseen armas tan poderosas, quizás sea hora de reconsiderar el equilibrio de poder en esta galaxia. El emperador sabía lo que quería decir. El consorcio había sido forzado a un estatus de tributario por el poderío militar sapirano. Ahora sentían una oportunidad para la independencia. El imperio sigue siendo fuerte, respondió con frialdad. Una batalla no determina el resultado de una guerra. Por supuesto que no, Su Majestad, pero quizás la sabiduría sugiere establecer relaciones diplomáticas con esta nueva potencia. El consorcio estaría encantado de servir como intermediario. Traducción. El consorcio quería aliarse con la Tierra antes de que los sapiranos pudieran reagruparse. Mensajes similares llegaron de los cazadores del vacío, la República Estelar e incluso de los normalmente neutrales gremios de comerciantes. Todos querían saber más sobre los humanos que habían hecho añicos el mito de la invencibilidad seiriana. En sus aposentos privados, el emperador Sismo consultó con sus consejeros más antiguos. Eran seirianos que habían vivido durante milenios, que recordaban cuando el imperio era solo un mundo entre muchos. Los jóvenes quieren venganza inmediata, les dijo. Dicen que deberíamos enviar a toda la armada imperial para aplastar la tierra antes de que estos humanos puedan construir más armas. El anciano Bismail, antiguo incluso para los estándares seirianos, habló con cuidado. Su Majestad, he visto imperios surgir y caer a lo largo de los eones. Los fuertes no permanecen fuertes luchando en cada batalla. A veces, la sabiduría requiere adaptación. ¿Sugieres que negociemos con ellos? Sugiero que aprendamos de ellos. Sire, cualquier especie que pueda pasar de cohetes primitivos a armas relativistas en secreto es digna de estudio, quizás incluso digna de respeto.
Pero los generales más jóvenes no estaban de acuerdo. El orgullo militar exigía venganza por la humillación en la tierra. Abogaban por una acción inmediata antes de que los humanos pudieran preparar más defensas. Si esperamos, insistió el general Quexar, construirán una flota de estas superarmas. Debemos atacar ahora con todo lo que tenemos. ¿Y si ya tienen tal flota?, replicó el anciano Ismail. ¿Y si nuestra inteligencia estuvo equivocada desde el principio? ¿Y si los humanos han sido una potencia militar todo el tiempo, ocultando su verdadera fuerza? El debate se prolongó durante horas. Atacar o negociar. Arriesgarlo todo en un asalto masivo o tratar de entender a estos misteriosos humanos que habían cambiado el equilibrio de poder en la galaxia. Finalmente, el emperador Sismo tomó su decisión. Haremos ambas cosas, anunció. Preparen el segundo grupo de batalla para un posible despliegue. Pero primero, intentaremos el contacto. Envíen un mensaje diplomático a la Tierra. ¿Qué les ofreceremos, Sire?, preguntó el consejero diplomático. El emperador guardó silencio durante un largo momento. Durante 3.000 años, el imperio seiriano había ofrecido lo mismo a cada nueva especie: someterse o morir. Ahora, por primera vez, tendrían que ofrecer algo más. Les ofreceremos lo que nunca hemos ofrecido antes, dijo finalmente: una alianza entre iguales. La frase se sintió extraña en su boca. El imperio sapirano no tenía iguales. Tenían súbditos y enemigos, conquistadores y conquistados. Pero los humanos los habían obligado a considerar una tercera opción: la asociación. El alto almirante Mork parecía preocupado. Su Majestad, si se corre la voz de que consideramos a los humanos nuestros iguales, todas las especies de la galaxia exigirán el mismo trato. Entonces nos ocuparemos de eso cuando suceda, replicó el emperador. Ahora mismo, nuestra preocupación es evitar que estos humanos construyan más armas que puedan destruir nuestras naves. El mensaje diplomático se preparó con cuidado. Por primera vez en la historia imperial, no exigía la rendición. En su lugar, solicitaba negociaciones entre potencias soberanas. Mientras el mensaje se transmitía hacia la Tierra, el emperador Sismor estaba de pie junto a la ventana de su palacio, mirando las estrellas. En algún lugar, ahí fuera, había un pequeño mundo azul que lo había cambiado todo. La era de la supremacía sapirana estaba terminando. Quedaba por ver que la reemplazaría. La embajadora Saracen se sentó frente al emperador Sismor en una sala de conferencias que había sido construida apresuradamente en la estación neutral Alfa. La estación espacial orbitaba un mundo muerto entre el territorio humano y el sapirano, elegida específicamente porque ninguna de las dos especies podía reclamarla como propia. Habían pasado 6 meses desde la batalla de Sol. 6 meses de mensajes cuidadosos, propuestas cautelosas y negociaciones delicadas. Ahora, por primera vez en la historia galáctica, el líder del imperio sapirano se sentaba como un igual con una representante de otra especie. Sara había sido ascendida de diseñadora de armas a la primera embajadora galáctica de la humanidad. Su pelo canoso era ahora completamente blanco, envejecido por el estrés de representar a la Tierra en una galaxia llena de alienígenas que todavía no entendían de lo que los humanos eran capaces. El emperador Sismor era anciano incluso para los estándares de su especie. Su piel púrpura estaba marcada con los patrones oscuros que conllevaba la edad extrema. Sus grandes ojos negros estudiaban a Sara con una mezcla de curiosidad y cautela. «Embajadora Chen», dijo, su voz traducida al inglés perfecto por los ordenadores de la estación. «Su especie nos ha sorprendido». Sara sonrió levemente. «Parece ser uno de nuestros talentos, Su Majestad Imperial». Alrededor de la mesa de conferencias se sentaban consejeros de ambos lados. Generales sapiranos que todavía querían venganza por su derrota. Diplomáticos humanos que estaban aprendiendo a navegar por la política galáctica. Científicos de ambas especies que estaban ansiosos por compartir conocimientos. «Hablemos claro», continuó el emperador. «Su gente destruyó nuestra mejor nave de guerra con una sola arma. Nuestros servicios de inteligencia han pasado meses tratando de entender cómo fue posible. ¿Y qué han concluido? Que subestimamos enormemente sus capacidades tecnológicas. Nuestros exploradores ahora informan de que la Tierra posee instalaciones industriales que nunca detectamos. Sus operaciones de minería de asteroides podrían construir docenas de naves. Sus estaciones de investigación desarrollan armas en secreto». Sara asintió. «Aprendimos hace mucho tiempo que, en un universo peligroso, es mejor parecer débil siendo fuerte que parecer fuerte siendo débil».
El general Quexar, sentado a la derecha del emperador, se inclinó hacia adelante. ¿Cuántas armas relativistas poseen? Era la pregunta que todos querían que se respondiera. Toda la situación política galáctica dependía de si los humanos habían construido un disparo de suerte o todo un arsenal de superarmas. Sara miró directamente al general. Suficientes. La simple respuesta provocó ondas de tensión alrededor de la mesa. A negarse a dar cifras, Sara había dejado abierta la posibilidad de que la humanidad poseyera cientos de tales armas, o miles. Su Majestad, continuó, puedo preguntar por qué su imperio nos atacó sin provocación. La piel del emperador Sismot mostró manchas de lo que los humanos habían aprendido que era vergüenza. Era nuestro procedimiento estándar. A las nuevas especies se les daba una opción: unirse al imperio como súbditos o ser destruidas. ¿Y ahora? Ahora nos encontramos en territorio inexplorado, embajadora. Su especie ha demostrado que los viejos métodos puede que ya no funcionen. De hecho, los últimos 6 meses habían sido devastadores para la influencia sapirana. El consorcio cristalino había declarado su independencia el día después de que la noticia de la victoria humana llegara a sus mundos. Los cazadores del vacío se habían apoderado de 3 sistemas fronterizos sapiranos. Incluso la normalmente pacífica República Estelar exigía la renegociación de los acuerdos comerciales. La galaxia está observando esta reunión, observó Sara. Todas las especies quieren saber qué sucede cuando alguien resiste con éxito al imperio. Sí, admitió el emperador, y por eso debemos encontrar un nuevo camino a seguir. El doctor Yigtal, el científico seiriano que había estudiado por primera vez la sonda humana, habló con nerviosismo. Embajadora, nuestro análisis sugiere que sus armas relativistas requieren un gasto de energía enorme. Solo la antimateria debe costar más que los presupuestos militares enteros de la mayoría de las especies. Sí, son caras, terminó Sara, pero hay cosas que valen el coste. Hizo una pausa, dejando que eso calara. La implicación era clara. La humanidad estaba dispuesta a gastar lo que fuera necesario para defenderse. Sin embargo, continuó, no solicitamos esta reunión para discutir sobre armas. Estamos aquí para hablar de paz. ¿Qué propone?, preguntó el emperador. Sara activó una pantalla holográfica que mostraba la región galáctica local. La Tierra propone un nuevo modelo para las relaciones interestelares. En lugar de un imperio dominando a otros, sugerimos una federación de mundos independientes. Los consejeros apiranos mostraron colores de conmoción y consternación. Una federación significaría el fin del imperio tal como lo conocían. Sus mundos conservarían su independencia, explicó Sara. El comercio sería libre e igualitario. Las disputas se resolverían mediante la negociación, no la conquista. ¿Y si algunos mundos se niegan a unirse a esta federación?, preguntó el general Quexar. Entonces permanecen independientes. Nadie está obligado a unirse a nada. Era un concepto radical en una galaxia donde la fuerza siempre había impuesto la razón. El emperador Sismot estudió la propuesta cuidadosamente. ¿Qué papel jugaría la Tierra en esta federación? El mismo que todos los demás. Tendríamos un voto en el Consejo, igual que Zephyr Prime o cualquier otro mundo miembro. Pero ustedes tienen las armas para imponer su voluntad, señaló el emperador. La expresión de Sara se tornó seria. Su Majestad, construimos esas armas para defendernos, no para conquistar a otros. La Tierra no tiene ningún deseo de gobernar la galaxia. Entonces, ¿qué desean? Sobrevivir, crecer, aprender de otras especies y compartir lo que sabemos a cambio. Explorar el universo sin temor a que alguien intente esclavizarnos o destruirnos. Alrededor de la mesa, tanto los consejeros humanos como los apiranos tomaban notas furiosamente. Esta conversación remodelaría la política galáctica durante los siglos venideros. Los miembros más jóvenes de mi gobierno quieren venganza por nuestra derrota, dijo el emperador en voz baja. Exigen que envíe toda nuestra flota a destruir la Tierra. ¿Y qué les dice usted? Que la venganza es un lujo que ya no podemos permitirnos. Si los atacamos de nuevo y perdemos, el imperio colapsará por completo. Si los atacamos de nuevo y ganamos, todas las demás especies de la galaxia se unirán contra nosotros por miedo. Sara asintió con aprobación. Sabiduría nacida de la experiencia, Su Majestad. Pero debo preguntarle directamente, embajadora, si aceptamos esta federación,
Si transformamos el imperio en algo nuevo, ¿qué garantía tenemos de que la Tierra no usará sus armas contra nosotros más adelante? Era la pregunta crucial. Sara se había preparado para ella, pero la respuesta todavía se sentía extraña al decirla en voz alta. Porque, Su Majestad Imperial, los necesitamos. Explíquese. La Tierra es un mundo con 8.000 millones de personas. Su imperio abarca 200 sistemas con billones de ciudadanos. Ustedes tienen conocimientos, recursos y capacidades que nosotros no tenemos. Una asociación entre nuestras especies nos beneficiaría a ambos mucho más de lo que la conquista jamás podría. Hizo un gesto hacia la pantalla holográfica. Miren esta galaxia. Es vasta más allá de la imaginación. Hay millones de mundos por explorar, innumerables misterios por resolver y probablemente otras especies que aún no hemos conocido. Algunas de ellas podrían ser hostiles. Cuando llegue ese día, ¿no sería mejor enfrentarlas como aliados en lugar de como enemigos dispersos? El emperador Sismo guardó silencio durante un largo tiempo. Finalmente, habló con sus consejeros en el idioma sapirano. Los ordenadores de traducción proporcionaron un resumen aproximado. Les estaba pidiendo sus opiniones sobre la propuesta humana. El general Kesmar se oponía, abogando por soluciones militares. El doctor Yigtal apoyaba la negociación, fascinado por las posibilidades científicas. Otros consejeros estaban divididos entre el orgullo y el pragmatismo. Embajadora, dijo finalmente el emperador, nos pide que abandonemos 3.000 años de tradición imperial, que nos transformemos de conquistadores en socios. Esta no es una decisión que pueda tomar solo. Lo entendemos, Su Majestad. Tómese el tiempo que necesite. Sin embargo, continuó el emperador, estoy dispuesto a firmar un acuerdo preliminar hoy, un pacto de no agresión entre nuestras especies. Sus naves estarán a salvo en el espacio sapirano. Nuestras naves estarán a salvo en el espacio humano. Era menos de lo que Sara había esperado, pero más de lo que muchos habían previsto. Ese sería un excelente primer paso. La ceremonia formal tuvo lugar en el salón principal de la estación, con representantes de docenas de especies observando a través de transmisión cuántica. El emperador Sismo y la embajadora Chin firmaron el primer tratado entre el imperio Seheriano y otra especie que no implicaba rendición ni tributo. Mientras intercambiaban los documentos firmados, el emperador habló en voz baja a Sara. Dígame honestamente, embajadora, ¿cómo desarrolló su especie tales armas en secreto? Nuestras redes de inteligencia abarcan la galaxia. Sara sonrió, porque, Su Majestad, estaban buscando las cosas equivocadas. Observaban grandes acumulaciones militares, proyectos industriales masivos, señales obvias de preparación para la guerra. Nunca se les ocurrió buscar a un pequeño grupo de científicos trabajando silenciosamente en laboratorios ocultos. ¿Y así es como los humanos libran la guerra? ¿En secreto, con paciencia? Así es como los humanos sobreviven, Su Majestad Imperial. Aprendimos hace mucho tiempo que a veces la mejor arma es la que tu enemigo no sabe que existe hasta que es demasiado tarde. La piel del emperador mostró patrones de lo que los humanos habían aprendido que era respeto. Su especie es más peligrosa de lo que jamás imaginamos. Solo para aquellos que nos amenazan, replicó Sara. A nuestros amigos les ofrecemos asociación, conocimiento y lealtad. Después de la ceremonia, mientras ambas delegaciones se preparaban para regresar a sus mundos de origen, el doctor Yigtal se acercó a Sara en privado. Embajadora, dijo nerviosamente, hay algo que debo preguntar. Nuestros científicos han estado analizando las firmas de energía de su arma. Las matemáticas sugieren tecnologías que no entendemos. ¿Estaría su gente dispuesta a compartir parte de este conocimiento? Sara consideró la petición cuidadosamente. Doctor Yigtal, la ciencia pertenece a todos los seres sintientes. Estaríamos encantados de intercambiar conocimientos con